Hola, ¿qué pasa? Seguimos con los vídeos de práctica de electrónica analógica. Hoy vamos a hablar de un circuito que se llama el filtro RC. Un filtro es un circuito que, como su propio nombre indica, filtra la señal de entrada. Es decir, la señal de entrada, según cómo sea el filtro, la tendremos a la salida exactamente igual o se la habrá cargado, ¿vale? Por eso es un filtro, porque puede que la señal pase tal cual llega o puede que se la cargue. Es como un colador. Según el tamaño del agujero del colador, pasará o no pasará la señal. ¿Y qué es lo que me marca ese tamaño del agujero del colador? Pues la frecuencia de corte. ¿Vale? En un filtro RC es fundamental un parámetro que se llama frecuencia de corte. Esa frecuencia de corte marca el límite entre las señales que pasan y las que no pasan a través del filtro. Hay muchos tipos de filtros. Están los filtros tipo paso bajo, paso alto, paso de banda, rechazo de banda. Son esos 4 tipos básicamente. En esta práctica es un filtro paso de baja. De esto hablaremos más adelante en un tema que no me voy a meter ahora, ¿vale? Lo veremos en la teoría. Pero tenemos 4 tipos y en esta práctica vamos a hacer un filtro paso bajo, ¿vale? Ya veremos qué significa eso. Eso quiere decir que a partir todas las frecuencias que estén por debajo de la frecuencia de corte van a pasar sin problema, tal cual entran, salen. Y todas las frecuencias que estén por encima de la frecuencia de corte no van a pasar. El filtro se las va a comer con patatas y a la salida no vamos a tener señal. El circuito que tenemos que construir es este. Tenemos una fuente, que en este caso es una fuente alterna, con una resistencia y un condensador en paralelo. El filtro es básicamente esta RC y una segunda resistencia que ejerce de carga, ¿vale? Que va a funcionar como carga. Además le vamos a colocar un osciloscopio para poder medir las señales tanto a la entrada como a la salida, ¿vale? Tenemos el canal 1 conectado a la fuente y el canal 2 conectado a la carga. Como decía antes, la frecuencia de corte depende del valor de R y de C y me va a marcar el límite de frecuencias que pasan por el filtro. La frecuencia, ¿cómo se calcula? La frecuencia se calcula como 1 partido 2pi, el valor de la R y el valor de la C. ¿Vale? R1, C1, la R2 es la carga. Entonces, 1 partido 2pi RC es la frecuencia de corte. Pues vamos a construir el circuito. Las fuentes de alimentación alterna las tengo aquí un poquito más abajo. ¿Vale? Está aquí, tenemos una por aquí. Colocamos 2 resistencias. Una por aquí, otra por aquí, el condensador, unimos con cables, le damos valor al condensador, que se me estaba olvidando, 220 nanofaradios, me dice el enunciado, y la resistencia a las dos a 1 kilo ohmios. Y la fuente de alimentación a 12 voltios y 20 hercios. Y ahora me falta colocar el osciloscopio. Me vengo a Measuring, osciloscopio, lo colocamos por aquí y conectamos el canal 1 a la fuente, canal 1 a la entrada y por aquí abajo a negativo y el canal 2 a la carga. Canal 2 conectado a la carga. ¿Vale? Ya solamente nos queda medir y ver los resultados. Sacamos la gráfica, la pintamos aquí y ahora aquí la gráfica vamos a tener que necesitar más espacio. La gráfica vamos a configurarla como vamos a ir oscilando de más 12 a menos 12 voltios, pues a la gráfica en propiedades, el valor máximo le digo no 12, sino le digo 18 y en el mínimo le digo menos 18. ¿Por qué le digo 18? Porque estos 12 voltios son eficaces. Si sabéis, la tensión eficaz es más baja del pico
de la gráfica. Entonces lo pongo entre 18 y menos 18. Y el tiempo no se lo voy a poner a 2 segundos, sino que se lo voy a poner a 0,2 segundos, lo que es lo mismo, 200 milisegundos. Vamos a darle al play a ver qué pasa. Tenemos una señal que está oscilando. Veis que el tiempo no es aceptado del todo poniéndolo a 200 milisegundos. Voy a parar y voy a poner todavía que esto no sean 200, sino que sea un poquito menos, 100. Vamos a poner a 100 milisegundos y lo vemos ya con una gráfica un poquito más. Incluso si lo ponemos más pequeño, en vez de 100, así se ve mucho más clarito. ¿Qué es lo que vemos? En rojo es la señal de entrada, en azul la señal de salida, ¿vale? No sale exactamente igual, es un tema de valor de la carga. Si la carga la pongo a 10 kiloohmios, fijarse cómo sigue mucho más de cerca a la señal de entrada. Como se ve aquí, la roja es la señal de entrada, la azul es la señal de salida y sale exactamente igual que entró, un poquito más pequeña, pero tal cual entró. ¿Qué pasa? Como esto es un filtro, ¿qué pasa si le subo la frecuencia a la fuente? Fijaos, si yo en vez de a 20 Hz la pongo a 200 Hz, le subo la frecuencia, esto ahora va a ir mucho más rápido. ¿Vale? Voy a cambiar la escala de tiempo para que veamos esto más claro. Entonces, en vez de ponerlo a 50 milisegundos, lo pongo a 5 milisegundos y lo volvemos a ver más cerca. ¿Qué pasa ahora? Fijarse cómo ya no parece una forma de seno. Eso es por una razón, porque el simulador está tomando muy pocos puntos. Me vengo aquí a Tools, Simulation, Timing Control y donde pone tiempo base 1 segundo, le decimos 1 milisegundo. Y eso va a hacer que vaya tomando más valores. Que vemos que la señal, aunque vaya un poquito retrasada, va siguiendo la misma forma. Si yo subo la frecuencia de 200 Hz a 2000 Hz, voy a tener que volver a ajustar esto y en vez de a 2 milisegundos le voy a decir a 0,2 milisegundos. Vuelvo a realizar. Fijarse cómo aquí, vamos a darle aquí un poquito, la señal de salida ya es más pequeña. ¿Por qué? Porque el filtro se la está comiendo. El filtro se la está comiendo. Si todavía en vez de a 2000 Hz la pongo a 20 kHz y por tanto aquí necesito de nuevo ajustar y quitarle otro 0 al tiempo, ejecuto, fíjense cómo la señal de salida ya prácticamente no existe y se ha ido al garete. ¿Por qué? Porque el filtro se la ha comido. ¿Qué es lo que me pide la práctica? Con estos datos de 1 kiloohm y 220 nanofaradios, calculemos la frecuencia de corte, ¿vale? Con esta formulita. Y averigüemos cuál es la frecuencia de corte. Y que hagamos lo que yo acabo de hacer, simular el circuito con diferentes frecuencias de entrada, 20, 200, 2000 y 20000. Y vayamos anotando aquí para la frecuencia de corte que hemos calculado y esta frecuencia de entrada, cuánto tengo a la entrada de máximo y cuánto tengo a la salida de máximo. ¿Vale? A la entrada de máximo, pues vemos que tengo aquí algo menos de 18 y a la salida de máximo, pues tengo lo que tenga. ¿Vale? Sin modificar el condensador, variar R1 para que la frecuencia de corte se multiplique por 10. Es decir, sin cambiar el condensador, la frecuencia de corte que teníamos la multiplicamos por 10 y calculamos la nueva R, ¿vale? Despejando. Y repetimos lo mismo con ese nuevo circuito. Cambiamos la R, de manera que cambia la frecuencia de corte y repetimos lo mismo, ¿vale? Y veremos cómo la frecuencia de corte va subiendo y entonces aquí los datos irán cambiando. Y por último, que aumentemos otra vez, cambiemos otra vez R1 para que pase a que la frecuencia de corte sea 10 veces mayor que la del apartado 3. ¿Vale? Y así rellenamos. Copiamos las gráficas que vayamos generando y explicamos con nuestras palabras el funcionamiento del circuito. Bien, pues esta es la práctica.
Parece complicada. Uno ve el enunciado y dice, Rafa, ¿qué me has puesto aquí? Pero fijarse cómo simularla no es tan complicada. Se monta el circuito, ponemos nuestro osciloscopio, ajustamos los valores de la gráfica y a partir de ahí vamos cambiando frecuencia y vamos viendo lo que va pasando. Y a partir de ahí sacamos conclusiones. Recordando lo que he dicho, que el filtro es un circuito que filtra, que cuela la señal en función de la frecuencia de corte y de la frecuencia de entrada. A la salida tendremos la misma señal o no tendremos la misma señal. Por lo demás, mucho ánimo, seguimos trabajando. Recuerda, quédate en casa, yo me quedo en casa grabando vídeos para que tú te quedes en casa viéndolo y haciendo las prácticas. ¿Vale? Y recuerda, a las 8 de la tarde salimos al balcón, aplaudí a todas las personas que están trabajando duro por nosotros. Mucho ánimo y seguimos la brecha.